no permitía ni siquiera hacer misericordia en el día de reposo. Como ustedes leyeron, el principal de la sinagoga le reclama a Jesús porque le ha hecho misericordia a una mujer enferma en día sábado. Y él dice, 6 días tiene la semana para trabajar. En esos días hay que sanar. En esos días vengan todos y sean sanados, pero en sábado no. Qué doloroso y qué triste, hermanos, es que el judaísmo, aquella fe que Dios le había heredado a su pueblo a través de la ley de Moisés, se hubiera vuelto tan insensible, se hubiera vuelto tan despiadada, se hubiera vuelto, hermanos, una religión llena de reglas y de prohibiciones que no tenían nada de misericordia para con el que sufría. Ciertamente, esta no era la razón para la cual Jehová había instituido la ley. No era la razón para la cual Jehová había instituido el día de reposo. Jehová lo había instituido con otro fin, con otro objetivo, y es que el hombre pudiera adorar a su Dios y pudiera hacer misericordia a su prójimo. Era esencial que estos principios estuvieran presentes en la celebración del sábado. Sin embargo, en este pasaje vemos que en plena sinagoga y en pleno día de reposo, aquella mujer era despreciada. Y era despreciada porque su enfermedad se asociaba con la maldición de Jehová. Esa misma religión despiadada se había inventado la idea, quién sabe de dónde, de que enfermedades como la de aquella mujer, que caminaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera, dice ahí, era relacionada con una maldición de Jehová por causa de sus pecados. No sabemos cómo es que la mujer encorvada estaba en la sinagoga en aquel día, pero seguramente le habían asignado un lugar distante y oscuro para que nadie viera la fealdad de aquella mujer que dañaba la belleza de la sinagoga y la hermosura del día de reposo. Aquel lugar era santo y no se podía permitir la presencia de alguien en aquellas condiciones. Seguramente había sido puesta ahí para desafiar al maestro, para desafiar a Jesús. Por lo que leemos, aquella mujer estaba lejos del maestro. Le habrían asignado un lugar distante. Además, recordemos que en la sinagoga los hombres y las mujeres estaban separados. Por lo tanto, no estaría cerca de Jesús. Esto quiere decir que Jesús la buscó con su mirada, la identificó y la miró. La miró no solo con sus ojos, sino también con su corazón. La miró no solo con sus ojos, sino también con su misericordia. Y no solo la miró, sino que la llamó. Ustedes lo leyeron. Y la llamó y la hizo venir hasta él. La hizo venir hasta él, algo que le estaba prohibido, hermanos, en otros lugares o de acuerdo al judaísmo de aquel tiempo. Mirar a aquella mujer a los ojos era verdaderamente, hermanos, un escándalo. Era un escándalo de carácter religioso, porque quien mirara a una mujer como aquella quedaba impuro. Quien mirara a una mujer como aquella quedaba impuro para participar de cualquier celebración religiosa en el judaísmo. Es por esto que a personas como ella nadie les regalaba ni siquiera una mirada. Eran fantasmas vivientes, no existían para los santos que caminaban erguidos, para los santos que se sentían orgullosos de no tener dolencias que denunciaran sus oscuros pecados. Ellos se sentían limpios, perfectos y puros, comparados a aquella mujer a quien consideraban toda una desgraciada apartada de la presencia de Dios. Ellos se sentían felices, ellos se sentían santos, ellos se sentían limpios. Porque las falsas religiones, hermanos, les dan a las personas ideas falsas de quiénes son ellos en realidad. Y esto exactamente sucedía en el judaísmo.
Jesús hizo lo que nadie haría. Jesús, hermanos, la vio y la llamó hacia él. Por primera vez aquella mujer existía en aquel mundo despiadado. Por primera vez todo mundo tuvo que mirar a aquella mujer, porque todo mundo en la sinagoga tuvo que poner sus ojos en ella cuando se acercó al maestro, cuando él la llamó, cuando él la atrajo hacia él, cuando él la miró. Todo mundo tuvo que fijarse en aquella mujer que antes había sido despreciada. Esto nos demuestra, hermanos, que aquel judaísmo que se practicaba en aquellos días era más torcido que la mujer misma a la que despreciaban. Era algo verdaderamente doloroso y triste. ¿Por qué es interesante este punto para nosotros? Porque algunas veces ideas religiosas como esas pueden prevalecer en nuestras mentes el día de hoy. Quizá, hermanos, ya en el Evangelio de Cristo se nos ha iluminado lo suficiente para que la iglesia no haga acepción de personas. Pero de repente nosotros mismos nos descalificamos delante de la presencia del Señor por causa de nuestros errores. Una religiosidad pasada todavía nos puede estar afectando. Nosotros probablemente no caminamos encorvados como aquella mujer, pero quizás nos sentimos así por dentro y nosotros mismos nos negamos el favor de Cristo. Sabemos que Él es misericordioso, sabemos que Él ha venido a buscarnos, pero nosotros nos quedamos en un oscuro rincón, alejados de Él, sintiendo temor o miedo de acercarnos a Él, y nosotros mismos nos negamos el favor de Cristo. Nos comportamos como si no tuviéramos derecho a la bendición de Dios. Creemos que los errores que hemos cometido, que las faltas que hemos cometido nos descalifican delante de Dios. Pensamos que después de haber hecho lo que nosotros hemos hecho, ya no tenemos derecho a que Cristo nos bendiga. Ya no tenemos derecho a que Cristo nos mire. Se nos olvida una cosa importante, hermanos, que el derecho a que Cristo nos ame, el derecho a que Cristo nos haga misericordia, el derecho a que Cristo nos bendiga, no lo hemos ganado nosotros, lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que tengamos derecho. Él pagó el precio para que Él nos bendiga. Nosotros tenemos derecho a la bendición de Dios porque Él pagó el precio. No nos debe preocupar, hermanos, nuestra condición. No nos deben preocupar nuestras debilidades. Debemos afirmar nuestra esperanza en la certeza de que Cristo murió por todos y cada gota de sangre derramada fue derramada por todos sin excepción. Por lo tanto, hoy es el día del Señor. Estamos en la casa del Señor y todos hemos venido a ser bendecidos por el Señor, porque Él pagó el precio, porque Él pagó el precio de nuestra bendición. Por lo tanto, debemos confiar en que Cristo nos va a bendecir en esta mañana. En segundo lugar, hermanos, Jesús la tocó. Si mirar a una mujer como aquella era un escándalo, tocarla, eso era peor. Eso sí era imperdonable, porque tocar a una mujer como aquella dejaba totalmente impura a la persona que la tocara. Quien la tocara quedaba incapacitado para participar de cualquier actividad religiosa que tuviera que ver con el judaísmo. No podía entrar al templo, no podía presentarse delante de Dios. Tendría que purificarse primero, y purificarse tenía un costo. Tenía un costo porque en primer lugar había que pagarle al sacerdote para que dirigiera aquella ceremonia de purificación.
Y en segundo lugar, había que traer una ofrenda adecuada para estar en paz con Dios por haber tocado a una persona que se consideraba maldita. Quiere decir, hermanos, que si alguien tocaba a una mujer como aquella, no podía reunirse más con la congregación de los santos. Quedaba excomulgado. Ya no podía tener comunión con los que eran perfectos. Ya no podía tener comunión con los que eran limpios. Ya no podía tener comunión con los que eran santos, con los que eran puros. Tenía que salir de ahí hasta que se purificara. Aquella práctica tan injusta negaba la esencia de la ley revelada por Dios, quedándose, hermanos, como una práctica religiosa alejada de toda verdad eterna. Su más grave consecuencia es que rompía la comunión de los santos. Al considerar a alguien expulsado de la comunión, se rompía el cuerpo de Cristo. Aquella mujer que se esforzaba por entrar en la sinagoga en busca de ayuda, en busca de consuelo, en busca de alguien que le ayudaba, no solamente, hermanos, salía igual que entraba. Nosotros siempre escuchamos algunas oraciones que dicen al principio de los servicios: Señor, que no salga así como ha entrado. Con lo cual queremos decir que salga bendecido, que salga con algo que me ha enriquecido mi vida. Aquella mujer, hermanos, no salía igual que entraba, salía peor. ¿Y por qué salía peor? Porque llegaba a la sinagoga en el día de reposo solo para sufrir el desprecio, solo para sufrir la humillación, solo para que le recordaran que según aquella creencia ella era una mujer maldita. Ella salía peor de lo que entraba, porque nadie le ayudaba, porque nadie le auxiliaba y encima la condenaban por vivir en maldición. Era algo sumamente doloroso. Ella salía peor de lo que entraba después de sufrir el desprecio de todos los santos que se congregaban en la sinagoga. Hoy en día, hermanos, los cultos religiosos niegan la verdad de Dios. Aunque muchas veces afirman la letra que se lee en las Escrituras, en la práctica la niegan. Porque una cosa es leer y afirmar lo que dice la palabra y otra cosa es ponerla por práctica. Y muchas veces, hermanos, en muchas religiones se lee la palabra, se lee con respeto, se lee con veneración, pero en la práctica no vemos cumplido el mensaje, la voluntad de Dios revelada en sus Escrituras. Sería lamentable, hermanos, que la iglesia de Cristo hoy en día reciba a los encorvados y los deje ir en la misma condición o peor de lo que vinieron. Sería doloroso que la iglesia de Cristo en el día del Señor tuviera entre ellos a los encorvados y no les ofreciera consuelo en sus tribulaciones, no les mostrara afecto y comprensión cuando atraviesan una situación difícil. Si eso estuviera pasando, necesitamos que Cristo nos toque y el contacto con Él nos descubra que todos, en verdad, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Sería muy triste que como cristianos todavía despreciemos al que no piensa como nosotros, al que no se viste como nosotros, al que no habla como nosotros, al que no piensa como yo pienso. Uno no puede ir por ahí descalificando a todo aquel que no piensa como él piensa. Hay personas, hermanos, que sufren de tal egoísmo que consideran que si los otros no piensan ni hacen lo que él piensa y hace, están equivocados.
y los descalifica y los condena y los desprecia. Sería lamentable que Cristo descubriera en nosotros un fariseísmo doloroso y tengamos que reconocer un día que a lo mejor los encorvados somos nosotros y no los demás. Que somos nosotros los que hemos torcido la verdad y la verdad ha torcido nuestras almas. Hay personas, hermanos, que están tan llenos de sí mismos que se les hace fácil descalificar a todo el que no piensa como él piensa. Hay personas que se aman tanto a sí mismos, que se sienten tan buenos, tan completos y tan perfectos que nadie se les puede comparar. Un predicador tenía ese defecto. Y en una ocasión, antes de salir para el servicio, estaba buscando alguna corbata en el pedacito de closet que le deja la esposa. Y buscando una corbata se topa con una caja de zapatos. En la caja de zapatos habían 5 huevos y más de varios miles de dólares. Y él dice, ¿pero qué es esto? Y llama inmediatamente a su esposa y le dice, ¿qué es esto? Una caja con 5 huevos y miles de dólares. Llama a la esposa porque la esposa todo lo sabe. Y le dice, explícame qué es esto. Y ella entonces le dice, es que yo decidí un día que cada vez que predicaras un buen mensaje, yo iba a poner en la caja $10. Y cada vez que predicaras un mal mensaje, yo iba a poner un huevo. Y entonces él dice muy satisfecho de sí mismo, quiere decir que solo hay 5 huevos porque solo he predicado 5 mensajes malos. Y hay miles de dólares porque soy un gran predicador. Y la esposa le dice, no, los miles de dólares son de todos los huevos que he vendido. Y ya voy juntando la otra media docena para seguir vendiendo. Es que, hermanos, las creencias falsas nos llevan a conclusiones falsas. Y cuando nosotros creemos en una religión falsa, se nos hace fácil descalificar al otro. Se nos hace fácil decir, yo soy mejor que el otro. Pero lo cierto es, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Lo cierto es que aquí en la casa del Señor y en el día del Señor, todos somos iguales delante de la presencia de nuestro Dios. Y todos hemos venido a buscar al mismo Dios para que nos bendiga. Por lo tanto, este pasaje nos está diciendo que no hay culto VIP. Aquí todos somos hijos de Dios porque todos hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. El vínculo que nos une es un vínculo eterno de la salvación por la fe. El vínculo que nos une es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y eso nos hace aceptos a todos por igual ante los ojos de nuestro Dios. Este es el día del Señor. Esta es la casa del Señor y el Dios verdadero ha venido para bendecirnos a todos, porque todos somos su pueblo. Amén. No hagamos del culto del Señor un culto exclusivo para ciertas personas. Que el culto del Señor sea lo que debe de ser, el momento en que todos los hijos de Dios recibimos la bendición de nuestro Padre. Vivamos el día de reposo, no muramos en él llenos de envidia, de odio, de egoísmos, de presunciones de que somos mejores que otros. Vivamos el día sábado, vivamos el día de reposo, vivamos el día del Señor amándonos unos a otros, haciéndonos misericordia unos a otros, porque eso
es lo que Dios espera de nosotros en el día del Señor. Vamos a orar. Señor,